Nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias Políticas, consultor político, económico e institucional. Es director general de Politicón Chaco, que es una consultora política, económica e institucional dedicada a estudiar la realidad de las provincias argentinas, con especial foco en la cuestión fiscal, económica, social y productiva. Está especializado en economía del sector público, en diseño de políticas públicas, gestión local y provincial y administración pública financiera. Nos visita hoy el licenciado Alejandro Pegoraro. Bueno, Ale, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación para conversar un ratito. Gracias a vos, Eduardo. Bueno, Ale, estaba mirando un poco tu hoja profesional y incluso te pregunté la edad porque me asombra la cantidad de cosas que ya hiciste y sos joven, pero la cuestión acá, para iniciar, nosotros tenemos este gesto y si vos te tuvieras que definir más allá de esta hoja, ¿quién es Alejandro Pegoraro? Vos sabés que vi varios programas que ya has emitido y intentaba ensayar la respuesta y la verdad que nunca me salía ninguna parecida. Creo que ante todo un laburante en diferentes cosas que he hecho. Siempre terminé definiéndome como robándole la frase a alguien más que lo dijo, que no recuerdo quién, que soy más transpiración que inspiración. De hecho, el laburo que estamos haciendo ahora desde la consultora particularmente tiene mucho de eso. Y dedico mis días al laburo entendido como un estilo de vida que elegí, digamos. Claro. No necesariamente como una carga, todo lo contrario. Y fuera de eso, alguien que sin familia, amigos y el básquet no se concibe a sí mismo, digamos, claro. Sencillamente. Bueno, vos sos director de una consultora que se llama Politicón Chaco. Y bueno, para ir por el principio, ¿qué es esta consultora? ¿Para qué está? Bueno, Politicón Chaco nació originalmente allá por finales del 2018 como una forma de intentar estudiar y entender las realidades de las provincias del NEA. Habíamos visto que había una especie de bache en términos de información, de análisis a lo que hacen las provincias, porque siempre, sobre todo cuando queremos ver medios de comunicación en general, la gran mayoría de las cuestiones económicas y sociales, sobre todo, están muy enfocadas en Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, a veces queríamos leer la provincia o las provincias a partir de una lectura nacional. Y vimos que había justamente un vacío de información y eso fue un poco el objetivo, ¿no? Nacimos para intentar, como te decía, entender las realidades y enfocarnos en particularmente la región del NEA, porque somos una de las más atrasadas en términos de desarrollo, porque tenemos indicadores sociales como los que tenemos, y un poco cuál es la coyuntura de todos los días de la economía y los impactos sociales que tiene, obviamente, la coyuntura. Eso generó que, afortunadamente, en la región, no solamente en el Chaco, sino en toda la región había también este bache. Porque tiene asiento en Chaco. En Resistencia, exactamente. Y arrancamos con, obviamente, una fuerte impronta en el Chaco y arrancamos queriendo instalar de a poquito Corrientes, Formosa. Se abrió la ventana en Misiones porque de repente conocieron el trabajo y les interesó mucho. Y a partir de ese proceso también nos permitió, después con el tiempo, después de un par de años, que nos conozcas también de otros lados y que extendamos un poco el trabajo a nivel territorial en otras provincias, sobre todo en el NOA, como para cubrir el norte grande argentino, que también tenemos un proyecto en paralelo que es justamente un sitio de análisis regional que se llama nortegrande.com.ar, y la presencia en medios nacionales que también nos dio el trabajo que hicimos, generó también interés en otras provincias, ya no en el norte, claro. Pero que bueno, expandimos un poco el trabajo, siempre con la misma premisa, ¿no? Estudiar la realidad provincial para entender impactos. Desde las provincias. Exactamente. Todos los impactos nacionales en las provincias. El enfoque es, primero, el trabajo, el servicio que ustedes prestan, ¿es un servicio de análisis o también hay estudios de campo, digamos, que hacen encuestas, hacen trabajo ustedes también? Tenemos un poco los dos. El grueso del trabajo es analítico, y entender qué pasó y obviamente qué proyectamos para que pase, pero también, sobre todo en años como este, hay trabajos más de campo, no solamente en términos de opinión pública y sondeos de intención de voto, sino también a veces en algunos temas particulares que desde algunos sectores particulares o actores en las provincias requieren conocer la
qué piensa la sociedad sobre eso y también lo hacemos. Es el trabajo más chico en volumen. Claro. Cada uno de esos trabajos implica obviamente una movilidad, un tiempo determinado, pero si tenemos que clasificar la cantidad de trabajo que hacemos, ese es el más chico, de alguna manera, porque está muy enfocado en algunos periodos en particular del año y no siempre es igual. Y bueno, y la cuestión es que la consultora presta un servicio de consultoría política, económica, institucional, pero si vos te tenés que quedar con un enfoque son estos, hay más, es multi, ¿cuál es el enfoque? O en todo caso te cambio la pregunta y te la hago bien personal, digamos, ¿cuál es la motivación para abordar este tipo de trabajo? ¿Qué es lo que te querés responder, digamos, ¿no? Porque en definitiva uno también está buscando un poco de respuesta para entender la sociedad en la que vive, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué estamos como estamos? De alguna manera, y de ahí surge todo el trabajo. ¿Y ¿no? por qué estamos como estamos? Qué pregunta, ¿no? Porque a veces pasan años y uno no logra conseguir la respuesta. Sobre todo, como te decía al principio, ¿no? Como enfocamos en el NEA, no solamente por un término de pertenencia, ¿no? Sino también porque sentimos la problemática que tenemos todos los días. Responder por qué estamos como estamos, de alguna manera nos lleva a intentar entender no solamente la coyuntura, sino obviamente de alguna manera la estructura socioeconómica, cultural, histórica de nuestra región y nuestras provincias. Y la explicación de fondo que yo encuentro, quizás pecando de ser demasiado simplista, es que el país federal que conserva la Constitución Nacional no existe y no existió nunca en 200 y pico años de historia. Hubo algunos momentos quizás de alguna especie de apogeo de mirada federal que nunca terminó palpándose en la realidad. Y casi paradójicamente el norte argentino, que es uno de los principales actores en la construcción de la patria y de la nación, sí fue continuamente relegado en pos de los intereses del centralismo, que no solamente es la capital federal, también es una franja media del país que aprovechó poderío económico, cultural, político para de alguna manera siempre tener beneficios propios y relegó por décadas y décadas y décadas al resto del país, y no es un proceso que pueda revertirse tan rápido, pero que en paralelo a eso tampoco hay un lineamiento político claro, concreto y efectivo para poder revertir justamente la situación esa, ¿no? Más allá de que vivimos en un mundo de discursos, una Argentina de discursos, la realidad el federalismo es uno de ellos. Una de las principales banderas discursivas mentirosas es el federalismo, lamentablemente. Con cualquier acción puntual que vos veas de política de Estado nacional o política pública, porque ni siquiera son de Estado, ninguna tiene un sentido federal netamente hablando, e incluso poniéndolo en la mesa como un federalismo en contra del centralismo, porque a veces uno puede tener mirada federal sobre algún programa, pero que mientras fortaleces la cuestión federal con las provincias, al mismo tiempo continúas fortaleciendo también el centralismo. Entonces, en el choque, en la compensación final, siempre termina ganando el centralismo. Y me parece que es la explicación simplista, como te decía, pero que de ahí surge un montón de cuestiones, ramificaciones que hacen al atraso relativo que tenemos, pese a la potencialidad que tiene la región. Si vos mirás cada una de las provincias, de las 10 provincias del norte argentino, cada una tiene una potencialidad muy fuerte, algunas que la están trabajando más, otras un poquito menos, otras que fueron fundidas de alguna manera por política del Estado Nacional. Pensemos a ver el algodón en el Chaco, para poner un ejemplo cercano. El algodón en el Chaco termina fundiéndose con una promoción industrial que le da la nación a La Rioja en los 90. A partir de ahí decimos, nosotros cosechamos el algodón, pero ¿y la remera dónde la hacemos? Claro. Entonces a partir de ahí un montón, con ejemplos como estos y muchísimos, y otros tantos que ni siquiera se abordan. Y que termina en lo que tenemos. Y hoy, solo como breve, ¿no? Para seguir con este tema, ¿cuál es la potencialidad más importante que tiene hoy el Chaco y Corrientes, por ejemplo? En términos productivos, principalmente, el Chaco tiene un polo algodonero, pero también cerealero muy importante que si se lo dota de industrialización podría ser mucho más fuerte de lo que es ahora. Claro. También de infraestructura, obviamente. Y en Corrientes es algo muy parecido, pero con otras cuestiones, ¿no? Tiene, por un lado, una industria forestal que todavía la considero incipiente, aunque es muy importante. Tiene producción vinculada, por ejemplo, al arroz, que es muy importante. Pero toda esa cuestión vinculada al uso del suelo, de alguna manera, de los recursos naturales, necesita estar potenciada por industria. Entonces, a la hora de nosotros desarrollar esas potencialidades en el norte grande de la Argentina, y claramente venimos de procesos muy, muy adversos,
¿Cuáles consideras que son los desafíos principales? Como decir, bueno, en algún momento tenemos que cortar y empezar a cambiar esta situación. ¿Por dónde? ¿Por dónde se empieza? Bueno, en primer lugar con la planificación centralizada. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno quiere empezar a justamente potenciar cadenas de valor en el interior del país, creo que lo central es agarrar la principal cadena productiva, ¿no? Y dotarla de infraestructura, logística, apertura de mercados, salida a puertos y un engranaje de promoción vinculada a la generación de empleo y a la radicación de inversiones que potencien esa actividad. Cuando vos potencias una actividad, el resto va a ir de alguna manera hasta por un efecto derrame empezando a levantar. Un ejemplo claro de esto, te pongo, es Catamarca. Catamarca, más allá de que hay todavía una agenda de discusión vinculada al ambientalismo, empezó a... Tienen problemas con el agua, por ejemplo, que son graves porque no siempre logran abastecerse incluso las casas, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí hay un problema que es de infraestructura, porque el acceso al agua lo tienen, pero el problema es que hay una infraestructura que carece de la potencia para poder alimentar los hogares. Claro. Ahora, en segundo lugar, tenemos una cuestión ambiental, como te decía, que está en la agenda ambiental, que es la minería. Claro. Catamarca en los últimos 2 años, a partir de un fuerte proceso provincial acompañado por el nacional de atractivo a la inversión minera, que va más allá de la megaminería contaminante y más cuestiones, que por eso también hay un debate pendiente en Argentina sobre eso, en 2 años triplicó los puestos de trabajo, incrementó en prácticamente un 80% el salario promedio de la provincia de trabajadores formales. La mujer en la industria tuvo un crecimiento en su participación de prácticamente 50 puntos. ¿Sigue siendo todavía muy chico y insuficiente? Sí. Ahora, eso generó... Pero también ya se ve el cambio en la calidad de vida, ¿no? de la gente. Más allá de los números, se ve en la calle ese totalmente, cambio, ¿no? Totalmente. Y fíjate por qué pasa eso. Porque el potenciar una actividad, que además que es tan importante como esta en términos de futuro, lo que hizo fue justamente derramar en el resto de las actividades. ¿Por qué? Porque así como se critica, por ejemplo, que las grandes mineras internacionales vienen, se sacan todo el recurso y únicamente pagan 3% de regalía, lo que no se cuenta, y que el Estado Nacional sí hizo un estudio muy interesante al respecto, es que prácticamente el 80% de lo que implica la inversión de una empresa minera es en proveedores locales. Claro. Te levantó la construcción, te levantó los corralones, te levantó el comercio local, y a partir de ahí todo se incrementa. Entonces, ¿es insuficiente, como te decía? Sí. ¿Se ve también efecto de calidad de vida? Sí. Y es un ejemplo de cómo potenciar una actividad independientemente de cuáles sean los costos. Digo, obviamente no es lo mismo invertir en una actividad minera que invertir en una actividad agrícola. Claro. Pero te genera un efecto de derrame muy importante. Eso acompañado de políticas que fomenten de alguna manera y que no pongan trabas, pero que también cuidan un mercado particular. Pensemos el caso de la yerba. Hoy vuelve a estar en debate, aunque ahora se pagó un poquito, pero hasta hace una semana estaba en debate la desregulación o no. Cuando no estuvo desregulado, hubo pueblos enteros que fundieron. Nos gusta la regulación estatal y a veces capaz que no, porque el Estado también es ineficiente muchas veces. Pero en algunos sectores tenés que cuidarlo, claro, y tenés que fomentarlo. Pensaba porque bueno, nosotros por nuestra actividad profesional leemos los informes que hacen ustedes, porque nos ayudan incluso también a entender qué es lo que pasa con la economía más chiquita, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay informes sobre supermercados, sobre incluso informes electorales, que ya que estamos en proceso, también de todo este trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿qué es lo que le reporta, más allá de que es un trabajo y por lo tanto hay que cobrar por ese trabajo, digo, pero que le reporta además en otro tipo de cosas, ¿no? En esto, en el conocimiento, en que lo llaman por qué tipo de trabajo? ¿Dónde vos considerás que están haciendo el mejor aporte, digamos, ¿no? para lograr eso? Bueno, yo creo que hay dos en particular. En primer lugar, lo que tiene que ver con el estudio, análisis y elaboración de informes que hacemos respecto a la cuestión fiscal en las provincias. Es decir, hay una creencia popular de que las provincias son pobres. En parte o en algún momento de la historia es cierto, en este momento particular de la historia es mentira.
Pasa que, ¿qué tenemos? Tenemos un fenómeno que se conoce como provincia rico, tesoro rico y ciudadanía pobre, ¿no? Las provincias en general, y esto lo hemos hecho en varios análisis, tienen un desempeño fiscal que es muy importante. Es decir, tienen, en los últimos 3 años particularmente, tuvieron una evolución de los ingresos muy importante, tuvo un gasto expansivo muy importante, pero que estuvo un poco por debajo de los ingresos. Terminaron todo con superávit en un país que se caracteriza históricamente por ser deficitario. Claro. Entonces, cuando hacemos ese tipo de informes y empezamos a indagar hacia adentro, bueno, ¿por qué tal provincia terminó con un superávit que representa el 10% de sus ingresos? ¿O por qué otro terminó con uno que es más chiquito? ¿Por qué el peso de la deuda pública en una provincia es más alto y por qué en el otro es más bajo? Bueno, cuando empezamos a desengranar esa cuestión, genera mucho interés. Pero por lo que te decía, hay una creencia que las provincias son pobres, entonces están sistemáticamente pidiéndole ayuda al Estado Nacional, que manden recursos, que más ATN y demás. Todo eso tiene una explicación de fondo. Las provincias tienen la costumbre, de alguna manera, de pedir el financiamiento de afuera y guardar lo propio y hacer sus propios colchones, ¿no? Entonces eso genera mucho interés porque a veces era un tema que a nivel consolidado no se hablaba tanto y mucho menos a nivel particular. ¿Y esos colchones son para hacer fondos anticíclicos, para cubrirse para cuestiones críticas de estos ciclos que vive el país? O incluso para hacer colchones electorales. ¿Para qué usan esa plata? Bueno, hay de todo un poco. Hay de todo un poco y un fenómeno no corresponde únicamente a una provincia. Es decir, hay provincias que tienen todos estos fenómenos juntos. Hay diferencias también porque hay provincias, como por ejemplo Chaco es una, que crean un fondo anticíclico que ingresa al mercado financiero. Entonces, ¿qué pasa? También lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Termina un periodo fiscal determinado y de repente vos contabilizás como ingreso no solamente el excedente que te quedó, sino lo que vos fuiste ganando en intereses. A partir de eso se aplica eventualmente a épocas de vacas flacas o se aplica a épocas de expansión del gasto, le hace, en términos coloquiales, tiempo electoral. Claro. Entonces hay una mezcla de ambos fenómenos. Después hay fenómenos como el caso formoseño, que es muy particular. ¿Formosa qué es? Yo te preguntamos a todo el mundo, una provincia pobre. Bien, Formosa hace 21 años tiene superávit fiscal. Nunca en 21 años terminó ni un trimestre con déficit fiscal. Vos me preguntás, ¿dónde está todo eso? Y mi respuesta honesta es, no sé. Porque yo puedo verificar en las cuentas públicas más o menos cómo está ordenadito. Ahora, yo no explico, por ejemplo, cómo de repente el 25% del gasto formoseño sin gasto de capital le hace inversión cuando constantemente están pidiendo al Estado Nacional que ejecute obra y que financie la nación y tampoco hay grande desarrollo de infraestructura más allá de algún avance en los últimos años. Ahora, después que querés indagar un poquito más, bueno, hasta donde puedas, obviamente, porque los datos todavía siguen siendo un problema. Bueno, encontrás que todos los años cambian la 4x4 de la policía o de los comisarios. Todos los años cambian el equipamiento informático en las oficinas particulares del Estado y gastos que parecen ser minúsculos en un altísimo volumen. Entonces el gasto de capital es efectivamente cierto porque vos estás invirtiendo, gastando en equipamiento que te produce algo en teoría, ¿no? Ahora, no se repercute a nivel social, no tiene una correlación directa. Entonces, cada provincia, como te decía, tiene sus particularidades y tiene periodos especiales también, porque hay algunos periodos que quizás son un poco más débiles en términos de superávit fiscal, pero muy expansivo en el gasto, porque fue una época muy complicada, el Estado salió a cuidar de alguna manera los desafíos sociales que había, y en otros, bueno, obviamente que se aprovechó para esos colchoncitos. ¿Y cómo nos estás viendo, digamos, como región, en función del momento que estamos atravesando, ¿no? Y sobre todo de la expectativa de futuro que hay, teniendo en cuenta que ya tenemos el diario del lunes de las PASO, ¿no? De las primarias. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es la expectativa o los desafíos económicos, fiscales para la Argentina? Gane, ponele alguna de las fracciones de los esquemas liberales que aparentemente, bueno, podrían tener una chance. El gobierno no está perdido, pero tiene menos chances, ponele. ¿O cómo lo ves? Partiendo del supuesto que tendrían una gestión como la que indican tener, creo que va a ser un primer año muy complicado en términos generales porque tanto la candidata de Juntos por el Cambio como el candidato de La Libertad Avanza proponen esquemas del Estado que no son propios del Estado de los últimos 20 años. Claro. Eso trae naturalmente cambios disruptivos. Ellos lo saben, la diferencia es que te dicen, bueno, pasemos el invierno, pero después viene todo lindo. Yo dudo realmente que pueda pasar eso.
Creo que son demasiado ambiciosos y demasiado, hasta incluso te diría, ingenuos en creer que a partir de grandes cambios disruptivos se puede lograr bienestar general. No, me parece que no va por ahí. Creo que sí, en línea con lo que ellos dicen, el Estado tiene que ser ordenado, eso sí. Ordenar el Estado no implica ajustar desde el punto de vista de la connotación peyorativa del ajuste. El ajuste es necesario siempre, el punto es dónde estás ajustando. Y la situación social argentina no da para grandes cambios disruptivos. El otro día, hablando con un referente de Javier Milei, decía que yo le preguntaba cómo piensan encarar la problemática social, el conflicto gremial incluso, cuando eventualmente se sumen al gobierno, y me decían es que no va a haber conflicto, porque lo que vamos a hacer va a ser para bien. Me parece pecar de ingenuo o demasiado mentiroso, no sé cuál de las dos. Entonces, creo que tenemos un corto plazo muy desafiante porque vamos a tener una inflación de agosto en doble dígito, en septiembre posiblemente también. No hay que asustarse demasiado, pero cuando uno ve la evolución marzo-septiembre del 2023 es la misma que la del 89. Claro. No significa que hagamos una hiper, pero el proceso es muy parecido. Pero además, genera de alguna manera la gente dice cosas, ¿no? Y por ejemplo, eso en los números, en los papeles, y está bien, qué sé yo, pero gente, los más de 40. Ahora, en lo que pasa en la calle también, ¿qué está pasando, no? Los pequeños comercios que trabajaban tarjeta ya dejaron de trabajar tarjeta. Incluso alguien me hacía ver este detalle, ¿no? Vos te vas al fiambrero de los almacenes de barrio, los de cercanía, y la máquina está puesta en el corte más fino, porque eso da como la sensación de que en un cuarto de algo te llevas más, y eso sí remite mucho en la memoria esa emotiva en los momentos de la hiper, ¿no? Claro. De esos inicios. Sí, sí, sí. Por eso es que, si bien, por ejemplo, yo particularmente no lo viví, yo nací el año de la hiper, pero si uno rescata este tipo de historias y, como te decía, mira los números y ves la trayectoria, son similares. Digo que no vamos a caer en eso, o por lo menos hasta hoy no habría una posibilidad, porque de alguna manera el escenario financiero, económico y fiscal todavía te da margen de acción como para no llegar a ese momento, ¿no? Pero aún así es problemático, como te decía, agosto, septiembre, inflación de doble dígito, cerrar el año de vuelta con un récord de inflación encima del 100%, 150, 70, algunos están proyectando, y un inicio de año, o por lo menos un primer semestre del año que viene, sea quien sea que gane, porque si incluso gana el oficialismo va a pasar lo mismo, que es con el arrastre de una inflación bastante importante y con un altísimo ajuste del gasto, no solo porque necesitas de alguna manera dar un golpe de efecto para ordenar las cuentas, sino porque también tenés el cuco de alguna manera, que es el FMI, que se está hasta hoy perdonando las metas incumplidas, pero que no va a continuar perdonando tanto las metas incumplidas. Claro. Entonces, el año de ajuste, que va a ser el año que viene, va a ser innegable, pese a que también resulta paradójico decirlo así cuando este año también es de ajuste. Claro. De hecho, Sergio Massa ha sido, de los últimos por lo menos 15 años, el ministro de Economía más ajustador, por ejemplo, con las provincias. Se entiende por qué y medianamente uno pueda, no te digo defenderlo, pero darle lógica a ese argumento. Pero no va a ser distinto el año que viene. Claro. Obviamente, si vos después lográs ordenar medianamente tu macroeconomía, lográs ordenar la cuestión del tipo de cambio, lográs ordenar la cuestión de precios, lográs terminar de alguna manera con la brecha de los precios relativos, que también es muy importante en la economía, bueno, te da un margen de crecimiento para el 2025. Seguramente ahí está la planificación hecha. Pero que tenemos que ajustar un poco los cinturones seguramente en los próximos meses, seguro. Vos también analizás, por supuesto, porque sos de ahí, porque es una problemática, digamos, que está ahí, pero que este año en particular se vio, digamos, de algún modo trastocada, que tiene que ver con la cuestión política electoral en un proceso largo que también está en marcha en el Chaco, ¿no? Y este año en particular porque eligen gobernador. Y que tienen además primarias también, ¿no? Primarias para elegir gobernador. Vos hiciste un estudio cuando se votaron las primarias en el Chaco, porque bueno, ahí había una cantidad de cosas, ¿no? Incluso yo recuerdo que hablamos con vos en esos días, porque es innegable pensar, decir, incluso analizar la elección de Chaco, las primarias, sin el efecto del caso Cecilia, ¿no? Transcurrieron unos días y votamos las primarias nacionales.
Y bueno, ahí se verifica lo que dicen en general los políticos, ¿no? Que ninguna elección es igual a la otra. En la primaria para gobernador, Juntos por el Cambio, o sea, la oposición chaqueña, le gana, podríamos decir, porque bueno, no definía más que candidatura, pero le gana a Coqui, Capitanich. En la elección Paso Nacional, Capitanich puede exhibir como provincia ganadora al proyecto de Massa ese triunfo, le puede tributar un triunfo. Segundo Milei, tercero Juntos por el Cambio. Si bien se verifica también en el Chaco el esquema de tercios, hay un comportamiento distinto. ¿Qué va a pasar en el Chaco? ¿Existe posibilidades de poder proyectar si el Chaco se va a mantener con el cuarto gobierno de Capitanich o si va a subirse a la ola de cambio y va a ganar la oposición, por ejemplo? Mira, todo pronóstico que tenemos al respecto de alguna manera deja fuera la cuestión nacional, de lo que pasó en las pasos nacionales. ¿Por qué? No lo hacemos adrede ni por imprudentes. Ni por negligencia. Claro. Lo hacemos porque hemos verificado a lo largo de la historia reciente, y este año quedó demostrado más que nunca quizás, que las provincias se eligen de una manera completamente distinta en su lógica electoral. Cuando se trata de cargos. Exactamente, cuando se trata de cargos provinciales y cargos nacionales. En los únicos casos que tienen una línea parecida es cuando votan juntos, no cuando votan separados, como en nuestro caso, que aparte tenemos por constitución desdoblado. Con eso como partida, la situación es que hoy Capitanich llega en su momento electoral decisorio más débil desde que es gobernador, y Juntos por el Cambio llega, o el radicalismo, para ponerlo como actor principal dentro de la coalición, llega con verdaderas chances de ganar en 16 años. Con esa premisa y bajo también el supuesto de que la elección está bastante polarizada, porque hay un tercer actor que haría malas veces de árbitro eventualmente en favor o en perjuicio del peronismo. Que en este caso de la elección provincial del Chaco sería Gustavo Martínez. Exactamente, que no tiene ni una chance de ganar. Claro. Ahora, esos 8 puntos, casi 9 puntos que sacó en las pasos, si uno los traspola a la general, serían los puntos que le faltaría a cualquiera de los dos, o un poco de los puntos le faltaría a cualquiera de las dos fuerzas competitivas para ganar en primera vuelta. Y eventualmente serían los votos que necesitaría el peronismo en un eventual balotaje para poder ganar esa segunda vuelta. El escenario es completamente abierto. Hay proyecciones que muestran que Capitanich repunta, ayudado un poco por, sobre todo, el movimiento que puede haber en términos de participación, que se descuenta que estaría más o menos creciendo en 5 o 6 puntos la participación electoral. Todo incremento de participación en este contexto suele favorecer a los oficialismos, y la estrategia electoral de Capitanich se orientó a eso, está claro. Mientras que Juntos por el Cambio tiene de alguna manera la debilidad de que no tenía mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces el escenario es que hoy vemos que hay una segunda vuelta, ninguno llegaría a los 45, ni mucho menos sacarse 10 puntos de distancia. Pero en el Chaco es la misma esquema nacional. Es 40 con 10 diferencia o 45 en primera vuelta. Pero aún partiendo de eso supuesto, como te decía, que tiene Capitanich un margen importante de crecimiento y Leandro Gero tiene un margen menor de crecimiento, hoy por hoy está abierto para cualquiera de los dos. Creo que la gran, de alguna manera, como la gran novedad, no va a ser únicamente quien termine ganando la elección, sino cuando se asuma, el 10 de diciembre, puede asumir una persona en un momento muy débil, políticamente hablando, o puedes asumir otra persona bajo una nueva era política en el Chaco. Es decir, gana Capitanich y va a asumir, que es muy probable que pueda ganar, posible mejor dicho, y va a asumir bajo los términos más débiles políticamente hablando desde que él es gobernador. Y con amplia chance además de que no tenga aliados nacionales, digamos, ¿no? También eso, con una Cámara de Diputados que no le va a ser demasiado tampoco holgada, pero además con una estructura de poder que se rompió ahora con el caso Cecilia. Claro. Capitanich tuvo una gran inteligencia política en el 2007 de armar como una especie de convergencia. En ese momento pensemos que ganó su primera elección con el PRO de aliado, claro, para tener una idea de la magnitud, y con el Partido Comunista también. Fíjate de alguna manera la locura que era en ese momento, digamos, era amplísimo. Ahora, a partir de ahí, su estructura de poder se centró mucho en los movimientos sociales. Todo eso hoy está en discusión porque tenés a un referente preso por una causa de posible femicidio y tenés a otro que lleva su lista de diputados por violación.
todo eso reconfigura la estructura de poder. Por eso es que digo que va a llegar mucho más debilitado. Y obviamente si llegase a ganar Leandro Esdero sería un doble golpe. Por un lado que el radicalismo vuelva a ganar la provincia y por otro lado sería, de alguna manera, más allá que algunos lo relativizan, es el golpe de timón a Ángel Rosas, ¿no? Claro, que el histórico caudillo... En la interna del radicalismo, ¿no? Que ya tuvo un primer round ganado Leandro Esdero con la interna, pero se hace la gobernación y si son inteligentes en el manejo del poder, bueno, sería ya Ángel Rosas en un segundo lugar y un nuevo liderazgo chaqueño en el radicalismo. Por eso sería, en cualquiera de los casos, como te decía, sería una novedad el nuevo mapa político que habría a partir del día de diciembre. Sin contar que también nacionalmente están esperando, en todo caso, el triunfo de Esdero como un aliciente para esa campaña de Bullrich que está hoy también en discusión por todo lo que pasó, ¿no? O sea, va a ser muy, muy mirada, muy monitoreada la elección de Chaco, sí, me parece. Por supuesto que sí, pero también ahí lo que no hay que perder de vista es justamente cómo responde el elector de Javier Milei. Claro. Que nos sorprendió a todos, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero sorprendió. Y hay una muy buena porción de votantes de Esdero, en este caso, el caso chaqueño, que son votantes de Milei. Claro. Entonces, sería ingenuo Recordemos pensar... que en la primaria provincial, Milei y compañía, todos los libertarios no superaron el 3-4%, digamos, sí, ¿no? se llegaron a 5 puntos. Bueno, y ahora, entre dos listas, una no oficial. Decimos. Claro, y ahora 30. Claro. También por eso es que es un error lo que por lo menos yo lo considero un error, lo que el candidato libertario está haciendo ahora, que se pasea por los medios de comunicación, mostrándose casi él como el nuevo gobernable. Claro. Y no, lo mirás y le decís, no entendiste nada de lo que significan las elecciones. Claro. Bueno, pero a él le conviene ponerle. Y es lógico que lo haga de alguna manera en términos de posicionamiento, sí, por supuesto. Pero volviendo al punto del escenario nacional, un triunfo eventualmente de Juntos por el Cambio en la provincia le puede dar un airecito nuevo a Juntos por el Cambio, sí, pero no demasiado, porque pareciera ser que el voto opositor está muy centralizado en Javier Milei por dos cuestiones. Porque ahí se centra todo el anti-kirchnerismo y el anti-política, y en segundo lugar porque hay una especie también de fenómeno electoral del caballo ganador. Claro. Entonces, obviamente que soy opositor y a ver, ¿a quién le fue mejor? Voy para ese lado. Entonces, eso lleva a pensar que Javier Milei podría tener una mejor performance acá en la provincia, un poquito mejor que Juntos por el Cambio, más o menos en línea con lo que pasó en la PASO. Bueno, apostemos una monedita, digamos. ¿Crees que le alcanza para la primera vuelta a Milei o no? No lo creo. No lo creo porque considero que él está más cerca de un techo. Claro. Yo creo que a Milei le pasa, con amplias diferencias, no salvando la distancia, le pasa lo que le pasa a Esdero en la provincia. Tienen un techo que está muy cerquita. Y el rival más directo tiene todavía mucho margen para ganar. Aún siendo oficialismos, y con la diferencia que un oficialismo está muy mal parado, es el nacional, y el oficialismo provincial está medianamente estable. Pero tienen el aparato del Estado, primero que nada, y tienen de alguna manera de dónde pedir los votos de fuerzas que ya quedaron en el camino. Entonces considero que son fenómenos parecidos Milei con Esdero, pero el oficialismo en ambos casos tiene el margen de acción y tiene de alguna manera hasta el respaldo de los desempeños y los comportamientos históricos que han tenido en las elecciones para llegar a una segunda vuelta. Ahora, segunda vuelta Milei-Massa, por ejemplo, yo no me atrevo a pronosticar, porque tenés el elector del PRO. Claro. ¿Qué hace el votante del PRO, el votante radical? Yo tiendo a tener un pensamiento, no lo voy a decir todavía para no apostar tan rápido, pero ahí sí me parece que va a haber una cuestión central, porque en ese balotaje, es más, también dado un balotaje Milei-Bullrich, ¿qué hace el kirchnerismo? Claro. También tengo mi teoría, casos, que tampoco lo voy a decir todavía, pero va a ser una situación muy difícil de pronosticar. Y de hecho, porque no va a ser lineal el reparto en ninguno de los dos casos. No, en ningún caso. Y los motivos detrás de los repartos, sea donde sea, también van a ser distintos. Claro. Y todos los argumentos son válidos y son lógicos. Entonces, no puedes inclinarte por ninguno como el que va a ser el que tenga el predominio de alguna manera. Ale, muy interesante, muy claro. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.